Hola de nuevo, esta es la segunda parte del pronóstico para mayo de 2017 de todos los que sois Piscis de Solo de Ascendente. En esta segunda parte voy a empezar hablando del efecto que tiene Aries, que tiene Urano, perdón, que está en Aries y está en vuestra zona de cómo encontráis una fuente de seguridad en lo que tenéis, tanto a nivel interno como a nivel externo. Esto lo que está haciendo desde el 2011 y lo seguirá haciendo hasta el 2018 más o menos, es que está pidiendo una actualización en esas fuentes de seguridad y en cómo relacionáis con esos recursos internos y externos. Entonces, en relación con el mes, Mercurio lo que está dando hasta el día 17 es la posibilidad de que si hacéis un análisis más detallado, tanto de lo que tenéis como de la relación que estáis haciendo, como de qué posible plan podéis hacer para mejorarlo, os podéis beneficiar mucho. Urano desde 2011 está pidiendo que vayáis actualizando. Esto también implica actualizar cómo se está relacionando con lo que tenéis dentro. Muchas veces el tema no es que tengáis una serie de talentos, una serie de limitaciones, sino ser un poco más práctico. En ese sentido, yo por ejemplo puedo tener dotes para el canto, por poner un ejemplo. Bueno, pues se trataría de que eso lo tenga en consideración y lo valore, pero es que eso tengo que verlo también como fuente de utilidad y de seguridad. Si esa seguridad la puedo obtener dedicándome al canto profesionalmente, pues evidentemente le tendré que dar una gestión diferente a si utilizar el canto solamente me vale para algo más de tipo hobby. No es que sea mejor una cosa que otra, sino que hay que ver también dentro de todos los recursos que tenemos a nivel interno qué utilidad le podemos dar según nuestras preferencias, según las características que tenga nuestra realidad en cada momento y según también el momento que estemos pasando. Entonces, durante todo este tiempo se está pidiendo una actualización en el sentido de que muchas veces talentos que sigo teniendo y que realmente están ahí, se trata de ya no olvidarlos, sino dejarlos en un segundo plano porque en ese momento de presente de mi realidad a lo mejor necesito poner delante o poner prioritariamente otro talento que había dejado relegado. Por seguir poniendo el ejemplo de la voz, pues si yo siempre he considerado la voz como algo que tengo pero que es secundario porque es tipo hobby, en un momento determinado puedo sentir que necesito darle un protagonismo mayor y quizá a lo mejor no dedicarme a eso de forma profesional en el sentido de que sea mi primera profesión, sino hacerlo una vocación más presente, tenerlo como segundo trabajo, por ejemplo, o algo así. Y así con el resto de las cosas. Es decir, que muchas veces esa actualización ya no es tanto saber qué tengo o no tengo, sino dentro de lo que tengo ir ajustando esa prioridad. Esto es interesante porque muchas veces, pues, por ejemplo, yo puedo tener una gran capacidad para las matemáticas y en un momento dado me puede venir bien y de hecho puedo echar mano de ella, pero eso en algunos momentos puede significar que dedique mis esfuerzos a formarme en asignaturas más relacionadas con las matemáticas para amortizar o sacarle más provecho a ese don que tengo, y en otros momentos puede significar que lo tengo ahí, lo considero, pero priorizo otras cosas, incluso cosas que a lo mejor no tengo tan desarrolladas y que incluso están más en limitación, porque en esos momentos hace falta hacer eso, porque evidentemente en la vida nos vamos moviendo por un camino y a veces voy sintiendo que para desarrollar ciertos potenciales que tengo que darle un mayor protagonismo a ciertas limitaciones. Entonces, durante todo este mes se nos está pidiendo dos cosas. Hasta el día 17, esto que digo de mirar objetivamente y de establecer planes objetivos y tal, os puede ayudar en este proceso. Y también os puede ayudar en el sentido de que a lo mejor objetivamente podéis tener un talento, podéis tener una limitación y se trata de seguir viéndolo, pero que incluso siendo objetivos sea más adecuado el priorizar otras cosas que a lo mejor teníais en segundo plano, porque incluso ya no pensando en el lado profesional, sino pensando en la seguridad, os da más seguridad
poner protagonismo a estas áreas. Un ejemplo, si por ejemplo siempre os habéis focalizado, si teníais un problema de timidez, en darle salida a ese problema de timidez, bueno, pues llega un punto en el que a lo mejor, aunque siga siendo limitación, ya esa limitación está lo suficientemente trabajada como para que no sea tanta fuente de inseguridad. Y entonces se trataría de poner el foco en otra limitación. En este ejemplo, pues el tema de la timidez nunca va a ser un potencial o nunca va a ser una fuente de seguridad, pero dentro de la inseguridad que da ya es una inseguridad más manejable o incluso ha podido cambiar, ha podido ser en un primer momento fuente de inseguridad y que luego se vaya trabajando y sea ya más fuente de seguridad y esté más en punto positivo que en negativo. Entonces, esa actualización en este vídeo lo que quería recordar es que también se trata de ir priorizando lo que es más interesante en cada momento. Esto también habla de los recursos externos. Muchas veces a lo mejor en un primer momento teníamos como prioridad pues el tener una casa y en el momento en el que eso se va trabajando y se va ajustando, pues ya esa prioridad está cumplida y es el momento de pasar a otra cosa. Esto hablaría también de la escala de valores, pero quiero dejar claro que ya no es simplemente el tema de lo que valoráis o no valoráis, sino lo que en cada momento va siendo más útil y más práctico utilizar como fuente de seguridad. Entonces es interesante también que a lo largo de todo este mes tenéis a Venus que lo que está pidiendo es un disfrute. Es decir, podéis hacer una planificación y poner en un primer plano cosas que estaban más relegadas, pero al mismo tiempo se trata de disfrutar en el proceso. Y de que si, por ejemplo, en este ejemplo que he puesto de que la timidez era fuente de inseguridad y ahora cada vez más está en el lado de la seguridad o está en un punto intermedio, pues disfrutar y premiaros por lo que habéis conseguido, por las limitaciones que habéis conseguido ir trabajando y por los potenciales que habéis conseguido ir desarrollando. Es un buen mes para poner a trabajar todo esto, porque gran parte del proceso no se trata simplemente de ir avanzando en esa actualización, sino que como esto es tan cambiante y a veces tan estresante, pues se trata también de daros un momento, que puede ser este mes, para disfrutar el punto en el que estéis en ese proceso. Perdón. Esto no se está dando solo, sino que se está dando al mismo tiempo que Plutón, que es el planeta de las transformaciones y que lo que hace es mirar hacia adentro y mirar en profundidad, está en vuestra área de las metas y de los sueños. Esto no es nuevo tampoco, lleva desde 2008 y tampoco va a durar solamente este mes, sino que se va a mantener hasta el 2024. Y lo que está pidiendo ante todo es que en ese movimiento hacia el futuro, hacia vuestros sueños, que no solamente os mováis de una forma superficial, sino que pongáis todas las entrañas en ello. Esto es algo precisamente porque es intenso y es bastante duradero en el tiempo, algo impactante y algo que no se maneja de la noche a la mañana. Y ahora mismo Plutón, desde el 20 del mes pasado, está en su fase retrógrada, es decir, que está pidiendo una evaluación en este sentido. Por eso lo que quería dejar claro en este vídeo es que Urano no solamente está pidiendo una actualización en el sentido de cambiar cómo trabajamos, sino que también muchas veces esa forma de trabajar supone darle más protagonismo a cosas que tenemos dentro, a características que tenemos dentro y focalizarnos más en otras y dejar en segundo plano cosas que hasta ahora eran más foco de atención. Y esto está relacionado con Plutón porque, claro, lo que se está pidiendo es que os mováis hacia vuestros sueños de una forma más profunda. Y muchas veces en esa profundidad lo que os va bien es, dentro del arsenal de recursos que tenéis, ir cambiando la prioridad de cada uno de esos recursos. Porque si yo, por ejemplo, estoy cambiando mi sueño, pues evidentemente lo que me valía para mi sueño anterior ya no me vale. Y entonces a lo mejor lo que tengo que hacer es un ajuste de todo el arsenal de recursos que necesito. Y así puedo moverme más hacia mi sueño nuevo. En este vídeo, en este área de los sueños, lo que quería dejar claro también es que se trata sobre todo de cómo manejáis el cambio y la capacidad de ir haciendo esos ajustes para moveros hacia ese sueño. Muchas veces si yo estoy en un presente aquí y quiero moverme hacia un futuro así,
dependiendo de lo lejano que esté ese presente o de lo distante que esté ese presente y ese futuro, me puede dar más pereza o menos pereza ese cambio. Entonces de lo que se trata es de que es imposible durante todo este tiempo que los cambios que deis lo hagáis sin intensidad. Y esa intensidad lo que da es miedo, lo que da es bloqueo y lo que da es que muchas veces de lo que se trata ya no es tanto de moveros a nivel externo, sino de internamente estar preparados. Y por eso este tema que decía antes de Urano os puede ayudar. Se trata también de desarrollar cualidades a nivel interno, primero para sentar las bases, para luego poder moveros hacia ese futuro. Siguiendo con el ejemplo del canto, pues si yo me quiero dedicar al canto de una forma más profesional, a lo mejor no tengo que empezar diciéndole a la gente que me quiero dedicar al canto si yo estoy trabajando en un trabajo de oficina, sino que lo que tengo que hacer es empezar a darle más protagonismo a ese canto para que esos recursos internos que tengo en cuanto a la voz y en cuanto a la música vayan mejorando y luego ya cuando eso llegue a un momento determinado me puedo mover a nivel externo en cuanto a orientar mi futuro a ese canto. Me va a seguir moviendo y me va a seguir impactando la posible reacción externa. Y me va a seguir impactando también lo que me vaya encontrando en el camino, porque en ese cambio se me pueden abrir muchas puertas o me puede costar mucho. Y eso lo voy a vivir con intensidad, tanto para mal como para bien. Pero evidentemente no es lo mismo si yo me muevo teniendo, y doy el paso a nivel externo y no me he formado lo suficiente en los recursos que necesito para esa voz y esa música, que si me muevo y ya por lo menos tengo una base, porque así la opinión externa me afecta menos en el caso de que sea negativa, porque si me desvalorizan y me dicen que dónde voy, pues ya por lo menos tengo una cierta base. Hay ejemplos y ejemplos, y no en todos los casos se puede hacer esto que digo, pero se trata en la medida de lo posible de hacerlo. Muchas veces el tema viene al revés, viene de que por lo que sea, pues hay sueños que no puedo cumplir y tengo que cambiarlos, o la vida me conecta por sí sola con sueños que nunca había considerado y entonces primero me muevo y luego ya tengo que hacer los ajustes internos necesarios. Entonces, durante todo este mes es un buen momento para evaluar en qué punto estáis de vuestro sueño y cómo os estáis manejando a nivel interno. No es tanto los cambios que estáis haciendo a nivel externo, sino cómo se está afectando a nivel interno todos estos cambios. Es un buen momento para evaluar eso porque a veces en ese movimiento hacia ese futuro o hacia esos sueños, se trata sobre todo de gestionar a nivel interno cómo son los sentimientos que están saliendo para darles una buena salida. Yo incluso puedo tener conseguidas ciertas cosas, pero si lo vivo con miedo o lo vivo con frustración o lo vivo con desconfianza, pues entonces la base interna que tengo es más negativa que si voy trabajando todo eso y al mismo tiempo que me voy moviendo o incluso haciendo un parón, que este es el mes ideal para ello, pues lo que voy haciendo es darme una buena gestión de los posibles miedos o de las posibles decepciones que pueda ir teniendo. Durante todo este tiempo, desde septiembre-octubre del año pasado y hasta octubre de este año, tenéis una ayuda en vuestra área del inconsciente para todo esto, que es Júpiter, que además durante este mes sigue estando retrógrado. Júpiter lo que está haciendo es abrir posibilidades, abrir puertas y está relacionado con este tema del manejo interno, o sea, abrir puertas para que esos miedos que puedan estar surgiendo, pues se nos presenten oportunidades, opciones para poder manejarlos. Pueden ser opciones más terapéuticas, pueden ser opciones más relacionadas con conocimientos o insights que os puedan venir y que os puedan dar una buena guía a la hora de manejar esos miedos. Al final de lo que se trata es de tener una buena guía a la hora de manejar todo lo que pueda estar pasando dentro de vosotros, por debajo de la superficie, para que si es algo negativo se le pueda dar una buena gestión y si es algo positivo pues también se pueda amortizar de una forma mayor. Precisamente por eso la primera cosa que puede estar dando Júpiter es tomar conciencia sobre ello, porque si os estáis moviendo hacia el futuro y os da mucho miedo, pues es importante tomar conciencia de ese miedo, porque si no tomáis conciencia pues os podéis estar bloqueando movimientos hacia el futuro porque no sois conscientes de un miedo que os está cerrando puertas y lo estáis viviendo como algo inconsciente y entonces en el momento que tomáis conciencia de que no estáis siguiendo un camino determinado, ya no porque no queráis, sino porque tenéis miedo de seguirlo por las posibles repercusiones, pues puede cambiar la cosa.
En este sentido, Júpiter retrógrado durante todo este mes lo que está favoreciendo es que dentro de todas las posibilidades que os estén viniendo a la hora de gestionar vuestros miedos y vuestras todo lo que está en el interior, que también puede ser que os dais cuenta de que tenéis un potencial y darse cuenta es la primera fase, pero también hace falta ver cómo se desarrolla, que esto está relacionado con todo lo que he dicho antes. Y en ese ver cómo se desarrolla, pues evidentemente hay muchos entresijos, porque yo puedo tener miedo a desarrollar, pues sigo con el mismo ejemplo, a desarrollar mi voz, a desarrollar mi canto, porque por todo lo que he dicho antes, porque a ver qué repercusión va a tener que yo, que tengo mi trabajo de ingeniero, pues de la noche a la mañana me ponga a cantar. ¿Qué repercusiones va a tener para mi entorno? Si me van a decir que estoy loco, si me van a decir que tal. Y entonces, si tomo conciencia de ello, pues puedo buscar las mejores guías para trabajarlo, que como digo, puede venir desde algo terapéutico hasta que yo vea cómo otras personas les ha pasado lo mismo y han avanzado en ello y tome nota de ideas o de actuaciones que están teniendo y me sirvan a mí. O de cosas más esotéricas o de cosas más psicológicas o de lo que sea. Y entonces de lo que se trata es de, dentro de toda la gama de posibilidades que podamos tener, ir seleccionando las que de momento son prioritarias, que esto está en sintonía con lo que he dicho antes de Urano. Muchas veces no se trata de que una cosa sea buena o no para nosotros, sino que dentro del momento en el que estamos hace falta priorizar. A lo mejor yo me va muy bien el tema esotérico y el tema psicológico. Y dentro de eso, pues a lo mejor tengo que priorizar porque en estos momentos, aunque las dos cosas me van bien, no lo puedo hacer todo. Y tengo que priorizar exactamente qué es lo que necesito en cada momento. Y no quiere decir que lo otro no lo pueda hacer, sino que no es tan adecuado hacerlo ahora, porque se trata de mejorar la calidad que tengo de mi inconsciente, no de saturarme con un montón de herramientas para luego al final no avanzar porque el trabajo de una va un poco solapando o tapando el trabajo de la otra y no lo va sumando, sino que lo va un poco saturando. Entonces es interesante durante todo este mes hacer esto. Por otro lado, Saturno, que es el planeta relacionado con los esfuerzos, con cómo manejáis la estructura, cómo os disciplináis y cómo es vuestra guía, está en vuestra área, está en su propia área, está en el área de construcción de estructuras, de ambiciones, de lo profesional y en definitiva, cómo estáis organizando vuestros esfuerzos. Entonces sería interesante también esto verlo en relación a todo esto que he dicho, cómo en los esfuerzos que estáis haciendo para manejar el inconsciente, que estáis construyendo una estructura, pero en este vídeo quiero centrarme en cómo esos esfuerzos están manejando todo lo que está dentro y que muchas veces cuando se habla, sobre todo si no sois no estáis muy en sintonía con la espiritualidad o con las terapias, cuando se habla del inconsciente parece que es algo que realmente no tiene importancia, pero es que tiene más importancia de la que pensamos, porque si yo dentro de mí tengo un miedo y no soy consciente, pues como he dicho, puede estar cerrándome puertas y como no soy consciente es que ni siquiera me doy cuenta de lo que está pasando. Y al final va pasando el tiempo y me queda una sensación de malestar, pero tampoco le puedo dar un trasfondo o una explicación adecuada. Y si tomo conciencia de ese miedo, pues evidentemente en un primer momento me puede abrumar, incluso puede pasar una crisis, pero me está dando la base para irlo trabajando. Si yo tengo miedo de cambiar de profesión, la primera cosa a la que me tengo que enfrentar es a ese miedo y tengo que aprender a gestionar ese miedo y para gestionarlo voy a tener miedo porque es que si no, no estaría viendo el miedo que hay. Y en ese miedo pues me pueden salir sentimientos que son incómodos de ver, pero la primera parte es atreverse a gestionar esas emociones o esos entresijos que tengo dentro y que son incómodos de ver. Entonces, durante todo este mes, Saturno está retrógrado y lo que está pidiendo es ver cómo os estáis organizando en los esfuerzos que ponéis para las diferentes cosas en vuestra vida, para ver si esos esfuerzos son realistas y son adecuados. Esto se está hablando de todo. Está hablando
de, de cómo os estáis organizando en vuestra profesión, de cómo os estáis organizando en la vida que estáis construyendo, de cómo os estáis organizando en relaciones en general. Pero en este vídeo en particular a lo que lo quería referir es al tema inconsciente, cómo estáis organizando vuestros esfuerzos para que los miedos y todo lo que tengáis dentro se trabaje de forma que la estructura que se vaya formando no sea limitante o cuanto menos sea lo menos limitante posible. O lo que es lo mismo que lo que tenéis dentro funcione lo mejor posible. Entonces en ese sentido se trataría de ver cómo estáis gestionando vuestros miedos. Por ejemplo, estáis poniendo demasiado esfuerzo, demasiado poco esfuerzo. En ese camino también no se trata simplemente de esforzarse o no esforzarse, sino de verlo primero si estáis siendo realistas. Porque si estáis tomando conciencia de un miedo, ser realista quiere decir si le estáis dando el enfoque adecuado y si lo estáis viendo tal cual es o si os estáis engañando. Y también ser realista supone ver qué es lo que tenéis que priorizar, porque dentro del inconsciente pasa lo mismo que lo que he dicho con el tema de la valoración. Tenéis muchas cosas, tenéis muchos miedos, tenéis muchos bloqueos, tenéis muchos potenciales. Se trata de priorizar qué es lo que es más importante para cada momento. Yo puedo tener un miedo a las serpientes y sería interesante que me lo trabajara, pero también tengo que ver qué es más práctico y qué es más realista ahora, porque ahora si no voy a tratar con serpientes, pues a lo mejor no me resulta tan interesante trabajar ese miedo y es más interesante trabajar otros miedos. Con el resto de los miedos que tengo dentro se trata de verlo, entonces de ver qué miedos tenéis que priorizar, qué trabajo interno tenéis que priorizar y dentro del ritmo de trabajo que estáis teniendo, pues cómo lo estáis haciendo. Porque a veces dentro del trabajo se trata de apretar y a veces se trata de descansar. Es decir, si yo llevo mucho tiempo trabajándome una cosa, pues a veces lo que necesito es unas vacaciones. O sea, los esfuerzos es el esfuerzo en sí, también cómo descansamos de ese esfuerzo. Esto lleva desde 2015, o sea, esa necesidad de ver cómo organizáis los esfuerzos en vuestra, o dirigir los esfuerzos en vuestra vida y cómo os disciplináis y va a durar hasta finales de este año, pero durante este mes está en fase evaluativa y está en fase evaluativa para todos los esfuerzos, como he dicho, pero en este vídeo en particular quería referirlo al tema inconsciente. Solamente queda por hablar de Neptuno, que es el planeta de vuestro propio signo, es decir, es el planeta de la inspiración, de la ilusión y en definitiva, de todo lo que supone ver las cosas de una forma holística. En muchos vídeos hablo de Neptuno y hablo de Piscis como algo relacionado con la ilusión y con la desilusión, con el, el el sentimiento, la sensación global. Y en el vídeo pasado, o hace dos vídeos, no recuerdo bien, en este vídeo de Piscis hablé de que se trataría de sentir lo que sois, de ir funcionando un poco como por pálpitos. En este vídeo de mayo quiero referirme a Neptuno como una necesidad de ser holísticos en cuanto a lo que sois. En el vídeo anterior hablaba de sentir lo que sois. En este vídeo se trataría de hacer como una especie de compendio, porque muchas veces la imagen o la idea que tenéis de vuestra personalidad, si la tenéis dividida en fases o en compartimentos, perdón, de lo que se trata es de verlo todo en conjunto. Esto estaría muy relacionado con el concepto de que un conjunto no es solamente la suma de las partes, sino que es algo más. En este sentido, vuestra personalidad no es solamente la suma de varias cosas, sino que es algo más, es algo que surge, es como vuestra alma, vuestro toque. Entonces sería interesante, y esto es algo que viene de atrás, o sea, viene desde 2012, no es algo específico del mes, pero en este mes que estáis haciendo un poco una... eh, un detalle del arsenal de recursos con los que contáis y que además estáis en el tema de las emociones energizando, aparte de todo eso, pues aprovechar para todo eso, no verlo solamente en detalles pequeñitos, sino verlo también en relación a lo que sois de forma global. Es un poco complicado lo que estoy diciendo, porque por un lado la vida os está pidiendo que a la hora de ver qué es lo que tenéis, lo dividáis en compartimentos y ahora yo estoy diciendo que eso lo pongáis de forma global, pero es que se pueden hacer las dos cosas. O sea, yo por un lado puedo analizar en detalle y luego también de vez en cuando tomarme un tiempo para ver
qué es lo que soy de forma global. No soy, por ejemplo, si tengo una personalidad divertida, pues no soy divertida porque, por los chistes que cuento, o por la forma en la que hablo, o por las actividades que hago, o por las cosas que digo, sino que tengo algo más que es lo que me define a mí de forma global como divertida, o mi personalidad de ocio, si la queréis llamar así. Y sería interesante durante todo este mes que os vierais en sintonía con lo que decía el mes pasado, os sintierais de forma global. Ya no se trata solamente de conectar con lo que sois sintiéndolo, sino ver que por mucho, o quizá lo más interesante sería que por mucho que trabajéis el detalle, pues luego lo que podéis llegar a ser de forma global es algo mucho más grande que lo podéis sentir y la gente lo puede sentir pero puede ser difícil de definir, pero esa es la grandeza, que es algo que se siente, que se, que se percibe, pero que es algo más que todos los compartimentos pequeños. Este ha sido el pronóstico para el mes de mayo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo mes.